Este es un tema que de alguna manera cobró mayor importancia a partir de finales de la década de los 80, con la preocupación también desde la Organización Internacional del Trabajo a mediados de los 90, el país también ya con algunas acciones en los años 90, acordemos que también hubieron iniciativas desde el ámbito de la sociedad civil, digamos, con muchos programas alrededor del trabajo infantil, quizá no necesariamente con un enfoque de derechos, pero la temática ya en los años 90 era tratada. En el caso del Ecuador, en el 2007, y hay que reconocer lo que ha ocurrido en temas de trabajo infantil, de mendicidad y similares a partir del año 2007. En el año 2007 se firma un acuerdo entre el gobierno del Ecuador y la Organización Internacional del Trabajo, justamente que de alguna manera impulsa la estrategia de erradicación del trabajo infantil y que ha permitido algunos logros relevantes hasta este momento. Generalmente el trabajo infantil podría haber distintas formas de clasificarlo, pero entre trabajo y actividades más peligrosas, entre otras menos peligrosas, pero por supuesto, y quizá donde más se evidencia el trabajo infantil es en el sector rural, en la ruralidad, en actividades relacionadas con el sector agrícola, pero también con aquellas actividades que se tiene al interior del núcleo familiar, actividades. Es difícil porque siempre están relacionadas con prácticas históricas que se consideran de la cotidianidad, y quizá es más complejo que aquellas que son como de evidente necesidad en cuanto a evitarlo, a erradicarlo, como aquellas de formas más peligrosas, el trabajo en basurales, el trabajo en camal, el trabajo en algunas actividades que se consideran peligrosas. Entonces, ¿cuáles son las causas? Digo, muchas están asociadas, por supuesto, a la pobreza, a la falta de accesos, a la falta de incentivos para acceder al sistema educativo, a las barreras que existen o existían en el sistema educativo. Esto, por eso digo, es un problema multicausal, pero que se resuelve. A veces tenemos que ver mucho más allá de aquellos indicadores evidentes relacionados con los derechos de la niñez y adolescencia, llámese educación, salud, protección, que son fundamentales, por supuesto, pero cuando uno mira e identifica, por ejemplo, aquellos temas que tienen que ver con la disminución de las pobrezas, con la disminución de la desigualdad, de la inequidad, con el mucho mayor acceso de las familias a la seguridad social, eso significa que, por supuesto, las niñas, niños, adolescentes de esas ahora 3.300.000 familias que acceden al sistema de seguridad social, que además a futuro les permitirá una pensión por jubilación, el aseguramiento y el reconocimiento del trabajo no remunerado con una pensión de seguridad social. Todas esas cosas ocurren en núcleos familiares donde están nuestras niñas, niños y adolescentes, que además de haberse erradicado en camales y en basurales, que además es, si no el primero de los primeros países en la región en donde se obtiene este logro importantísimo, de haber disminuido significativamente, según cifras del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, solamente en el 2013 salieron alrededor de 40.000 niñas y niños adicionales del trabajo infantil. Y claro, las estrategias, como decía, de distinto ámbito, tendientes a profundizar el trabajo alrededor de la problemática del trabajo infantil, está relacionada no solamente en un trabajo del gobierno central, en esfuerzos intersectoriales, decía, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, de este mismo Consejo, sino también en una alianza importantísima, fructífera, con alrededor de 200 gobiernos autónomos descentralizados municipales, porque cada quien en su ámbito tiene que hacer lo que le corresponde, pero también con la empresa privada, es decir, si es que ocurre trabajo en el sector servicios, esas son empresas constituidas que deben actuar, y parte de la responsabilidad social de la empresa tiene que ser el evitar, por supuesto, el sensibilizar, el capacitar a todo el personal en una empresa privada, por ejemplo, respecto a que no se puede no solo contratar, sino no se puede recibir la provisión de un servicio, de un bien, de una empresa que pudiera estar
manteniendo, digamos, como parte de la planta trabajo infantil. Entonces, en realidad, este es un esfuerzo social, más allá siempre del Estado, del sector público, del gobierno central, del gran esfuerzo que realizan los ministerios más directamente relacionados. Es un esfuerzo que tiene que ver también con los otros niveles de gobierno, con la corresponsabilidad desde la misma familia, la sociedad, en el sentido de que, por supuesto, el guagua tiene que estar en la escuela, jugando en prácticas culturales, deportivas. Y por eso digo ahí, uno se debe pensar quizá en dos grandes ámbitos. Uno, el cómo cerrar la llave que alimenta las cifras del trabajo infantil, y otro, por supuesto, qué hacer para erradicar aquellas cosas que ya finalmente están ocurriendo. Y en eso, sin duda, por ejemplo, la universalización prácticamente de la educación básica ayuda, es decir, que estén más del 96% de niñas, niños, adolescentes en el sistema educativo, por supuesto que de educación básica, por supuesto que ayuda significativamente. El hecho de que cada vez más en el grupo de 15 a 18 años, en donde ciertas actividades son permitidas, que ese grupo cada vez más combine esas actividades con el acceder al sistema educativo, al bachillerato, también es importantísimo. Todavía en el bachillerato no podemos hablar de universalización, pero la cifra es cada vez mayor. Entonces, en realidad yo creo que se apunta, como digo, a los distintos ámbitos de las problemáticas, y eso va a hacer que en el futuro próximo, con seguridad, podamos hablar de muchos más avances en esta temática. Una de las mayores, quizá, de las acciones más importantes, entre tantas otras, es asegurar que en la organización descentralizada, es decir, en los gobiernos autónomos descentralizados, complementariamente a lo que se hace desde el gobierno central, primero ocurra, exista, se cree, se constituya la organización institucional que el COTAD, que el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, prevé con la finalidad de asegurar los derechos. Ahí cada vez es más importante, y esto todo el mundo debe conocerlo, la segunda finalidad de los gobiernos autónomos descentralizados, según el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, es el aseguramiento de los derechos. Y no solo eso, sino que en el artículo 598 de ese mismo código les manda a los municipios a constituir un Consejo Cantonal de Protección de Derechos en el marco de un sistema local de protección. En eso el Consejo ha estado muy involucrado, primero, como decía, para que ocurra, para que exista esta organización institucional, porque de lo contrario las cosas no se van a poder hacer solamente desde las organizaciones centrales, digamos, aún con todas las herramientas que la institucionalidad del Ejecutivo, de las distintas funciones del Estado tienen desconcentradas en su territorio. Se necesita complementariamente, digo, el aporte de los organismos descentralizados, y el COTAD es bastante consistente y coherente en ese sentido, y el Consejo ha trabajado mucho por ahí, más allá también de estar vinculado para aportar en la estrategia misma de erradicación del trabajo infantil. Como digo, más allá de que es una estrategia, es una política pública que tiene sus rectores, sus ejecutores en el Ejecutivo fundamentalmente, pero como mencionaba hace un rato, se ha logrado involucrar por medio, por ejemplo, de la red de empresas a un conjunto de empresas, pero esas empresas tienen proveedores, y entonces ahí estábamos hablando de que, por ejemplo, en el caso del trabajo alrededor de la red de empresas, hay alrededor de 10.000 colaboradores, proveedores, trabajadores que están sensibilizados alrededor de no permitir el trabajo infantil. Entonces, esto es una cadena, es decir, cada vez más se tiene que avanzar en la perspectiva de erradicar aquel trabajo infantil que ya existe, pero por supuesto prevenirlo también, es decir, eso es más educación, eso es también conciencia social en lo público y en lo privado, de que el trabajo infantil, de que los niños, que las niñas tienen que estar en la escuela, en actividades deportivas, recreativas, y ya les llegará el momento de aportar al aparato productivo trabajando. Sin educación no hay buen vivir. Sin educación, probablemente aquella actitud, aquel estado emancipador, digamos, aquel estado de liberación que se espera sea el estado en el que ocurre el buen vivir, aquel estado en donde la paz, en donde la felicidad de las personas, que no necesariamente hace relación a la acumulación material, por supuesto, pero están muy relacionadas con la educación. Es decir, la educación es sin duda el principal instrumento para romper el círculo intergeneracional, no solo de la pobreza, de la desigualdad, del maltrato, de las
de las acciones que causan los distintos tipos de violencias. Entonces, si existe trabajo infantil, no hay buen vivir. Mire, el Consejo tiene una finalidad suprema, muy compleja, que es asegurar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños, adolescentes, pero también del continuum de los grupos etarios a lo largo de la vida. Y eso es importantísimo, es decir, no tenemos que construir lo que el artículo 1 de la Constitución nos manda a construir, que es ese Estado garante de derechos y justicia para todo el mundo. Pensamos que los derechos de nuestras niñas, niños, adolescentes, que tienen por supuesto una prioridad, nunca vamos a dejar de reivindicar, de reconocer el principio del interés superior, por ejemplo, que tiene una materialización específica en cuanto a prioridades, de las especificidades en el tratamiento de los derechos de nuestra niñez y adolescencia, pero pensamos que eso se asegura mejor en un Estado que asegure los derechos de todas las personas a lo largo de sus vidas. Ese es el reto del Consejo, pero por supuesto eso no va a ocurrir, el buen vivir de nuestras niñas, niños, adolescentes en general, de la sociedad ecuatoriana no va a ocurrir mientras haya niños que trabajan y no estudian, que sufren violencias y que no pueden ejercer adecuadamente sus derechos.